Luego venía un grupo que, si bien es cierto, en un primer momento eran los que estaban acá en América, eran los indígenas. Los indígenas lo estamos analizando acá en un segundo momento, pero en realidad eran quienes ocupaban el último eslabón dentro de este grupo social. Los indígenas se van integrando lentamente a los procesos de producción a través de la encomienda. Recuerda que en la clase pasada vimos que la encomienda era un grupo de indígenas que se le entregaban a los españoles por haber desarrollado todo el proceso de descubrimiento y conquista. Los indígenas entonces eran quienes trabajaban en la tierra para desarrollar, ¿no es cierto?, toda la producción agrícola y ganadera. También se integraban al trabajo de la minería. Este grupo fue un grupo de los más afectados desde el punto de vista del encuentro cultural entre estos dos mundos, porque ellos, como no tenían desarrollada una serie de defensas para ciertas enfermedades que traían los europeos, normalmente esta población se vio muy diezmada, se redujo mucho a raíz de la cantidad de enfermedades que empezaron a tener que asumir. Y obviamente sus cuerpos, al no estar preparados para este tipo de enfermedades, empezaron a morir con mucha más rapidez que lo que morían los mismos mestizos o la población española. Con el tiempo rápidamente estos grupos se van mezclando, ¿no es cierto?, y van adquiriendo características muy parecidas y muy similares a lo que eran las características del mundo europeo. A pesar de que la Iglesia, sobre todo, trató de proteger a este grupo, fue un grupo bastante dañado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista moral, psicológico. Fueron golpeados, fueron muchas veces azotados para que pudieran realizar sus trabajos. Incluso muchos niños se integraban a ellos. Por eso que la Iglesia siempre trató de hacer una, una, una actividad fuerte, ¿no es cierto?, de que les permitiera a ellos salir de esta situación. Esto era la protección de los indígenas, que después se va a dar con algunas reglamentaciones que se fueron incorporando para tratar de mejorar su situación. En relación a otro grupo que es muy numeroso y muy importante, son los mestizos, mulatos y zambos. Estos eran grupos de personas que se iban mezclando, es decir, de la unión que existía, por ejemplo, entre un español y un indígena. Ahí surgía todo el grupo de mestizos. Posterior, Posteriormente estos mestizos se iban mezclando con otros grupos sociales negros y iban surgiendo los mulatos, los zambos, etcétera. Todos estos son tipos de grupos, ¿no es cierto?, sociales que empiezan a surgir. Y estos grupos surgen a partir de las mezclas que se van dando entre los distintos grupos raciales. Por ejemplo, como dice ahí, había españoles que tenían más de 10 hijos con diferentes mujeres indias. Entonces los mestizos empezaron a crecer muy rápido en cantidad. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer una, una relación entre los grupos sociales, podríamos decir que en un primer momento o en una escala social más alta estaba la aristocracia española, luego venían los mestizos y posteriormente venían los indígenas. Ese era el orden, ¿no es cierto?, en los cuales se desarrollaban estos grupos sociales. Vivían principalmente los mestizos en el campo, trabajaban como peones, es decir, realizando actividades agrícolas en el mundo campestre. La situación de los mestizos era una situación muy difícil, porque ellos no se sentían parte ni del grupo indígena, ni tampoco se sentían parte del grupo español. Por lo tanto, para ellos siempre les fue muy difícil acomodarse a esta nueva situación que estaban viviendo. Era un grupo que surgió acá a raíz de la mezcla entre españoles e indígenas. Una de las instituciones más importantes que se desarrolla durante el periodo colonial va a ser la Iglesia. La Iglesia tuvo una función esencial, protección principalmente hacia el mundo indígena y todo lo que era la enseñanza del cristianismo en estos nuevos territorios americanos. Durante la Guerra de Arauco, la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, empezó a tener una serie de influencias sobre lo que era el mundo indígena y empezó a tratar de cuidarlos, a protegerlos. Habían dos grandes grupos de españoles, unos que venían a conquistar y a tratar de obtener la mayor cantidad de ganancias en América,
y había otro grupo defendido por la iglesia, ¿no es cierto?, a través de, de las distintas órdenes religiosas que trataron de proteger a los indígenas y trataron de tratar de convertirlos al mundo cristiano. Por lo tanto, sobre todo durante la Guerra de Arauco, la iglesia tiene una gran influencia porque incluso, como veremos posteriormente, va a ser la iglesia la que va a proponer un tipo de relación entre los españoles y los indígenas para que dejara de existir un proceso fuerte como era el de esclavizar o el de generar abusos en contra de los indígenas. En relación a la economía en la colonia, hay que distinguir dos momentos del periodo colonial. Un primer momento es el que se desarrolla durante el siglo XVII. Durante este siglo XVII hay un momento en el cual principalmente se empiezan a explotar una serie de lavaderos de oro y de plata que les permitía mantener el sistema comercial, que se llamaba mercantilismo. Y este sistema económico estaba bajo el denominado el sistema de monopolio comercial, que significaba que el oro y plata sacado de los territorios de acá de Chile y de América solo podían ser comercializados hacia España. Es decir, España no permitía que, por ejemplo, de los territorios americanos se comercializase con otra potencia europea. Para España era muy importante mantener el monopolio comercial y establecer relaciones dentro de la misma colonia, es decir, o entre la colonia y un virreinato. Entonces, por ejemplo, Chile podía comercializar con el virreinato del Perú o con el virreinato del Río de la Plata, no había ningún problema, pero Chile no podía comercializar con otro país de Europa, por ejemplo Inglaterra, porque había un monopolio comercial. En el siglo XVII, hacia el finales del siglo XVII, ya se empieza a producir una baja importantísima en lo que es la extracción de oro. Siglo XVII, estamos hablando del año 1600 aproximadamente. Por lo tanto, ahí ya a partir del siglo XVII empieza a cambiar un poco la actividad y ya empieza a aparecer con mayor fuerza la actividad agrícola dentro del periodo colonial y dentro de esto que es la economía durante la colonia. A partir del siglo XVIII, nosotros ya tenemos actividades agropecuarias, pero mucho más fuertes. Aquí la hacienda empieza a adquirir un rol muy importante. La hacienda eran estos territorios que se le habían entregado en un primer momento a los españoles, los cuales ya lo habían empezado a administrar. Y como tú puedes ver ahí, la cantidad de productos que se producían en estas haciendas eran bastante altos. Cebada, maíz, frijoles, lentejas, papa, arveja, árboles frutales. Toda esa cantidad de productos eran comercializados bajo el mismo sistema que te planteaba anteriormente. Es decir, se realizaban bajo el sistema de monopolio comercial, comercializando siempre con la corona española. Este fue el gran sustento económico durante este periodo. Es decir, el siglo XVII empieza con un periodo fuerte en lo que es el tema de la minería y ganadería, para después, durante el siglo XVIII, transformarse la economía de la colonia en todo lo que era la actividad principalmente agrícola.